tema, la evidencia de la existencia de Dios en mi vida. Creo que es importante como hijos de Dios el de hacernos esa pregunta: ¿de veras existe Dios en mi vida? Y cuando hablo de existencia, hermanos, hablo, ¿verdad?, de el hecho de la paz y la completa seguridad que no solo soy creación de Dios, pero hijo de Dios. I want to talk tonight about what evidence is there of God in your life. I believe as a child of God, it is important to not only proclaim that you're a child of God, but there got to be certain evidence in your life. I'm not talking just a creation of God, but I'm talking a child of God. And it is important, so we will see that tonight. Vamos a ver esta noche, ¿verdad? Y tengo que estar traduciendo porque el Señor nos ha bendecido con el grupo, ¿verdad?, de inglés y de español. Así que es una bendición eso, ¿verdad? Y vamos a estar viendo esta noche Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 9. Exodus chapter 4, verses 1 to 9. Dice así la palabra de Dios. Sígame, por favor, ¿verdad? Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Now this is really interesting. The very first verse that we read on Exodus chapter 4 verses 1, Moses is talking to God. God has given him a responsibility. God says, I want you to go to Egypt. I want you to take my people out of there. And Moses says, but Lord, look at what verse 1 says. And Moses answers and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Sigamos en el versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Yo entiendo a Moisés. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y la extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Qué vemos en ese escenario? Vemos una evidencia que Dios le está dando a Moisés de que Dios existía en la vida de Moisés. Sigamos leyendo el versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Ahí está el testimonio. Está diciendo, por lo que yo te estoy dando va a ser la evidencia de que yo te he mandado. Yo estoy contigo. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, a su estado normal. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Aquí vemos Dios no solo dándole una evidencia, pero ¿cuántas evidencias? 2 evidencias. Pero sigamos. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre. ¿En dónde?
en la tierra. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que podamos con claridad el poder ver y entender y enriquecernos, Señor, en nuestras vidas de aquella evidencia de que somos hijos tuyos, Señor. Qué importante es eso, Señor, en nuestras vidas, especialmente los tiempos que estamos enfrentando, Señor. Bendice tu palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué evidencia existe de Dios en tu vida? What evidence is there of God in your life? As you follow me, as I was reading Exodus chapter 4, verses 1 to 9, you saw what's going on there. Moses comes to God and says, God, you have given me a responsibility, but how will they know that I'm doing what you're asking me to do? He goes, Lord, how will they believe me? And we see God beginning to give Moses evidence that would allow him for the people to believe that he was sent by God. God didn't only give him one evidence, he gave him three evidence. He gave him the rod that turned into snake. He gave the hand that turns into leprosy. He gave him where the water from the river turns into blood. Vemos aquí un escenario donde Moisés le dice a Dios, no me van a creer, no oirán mi voz, van a dudar de tu existencia en mi vida. A veces, una de las cosas más difíciles en nuestras vidas es el poder, especialmente en nuestros familiares, es el poder que ellos puedan ver que la evidencia de que ahora ya no soy solo criatura de Dios, pero soy hijo de Dios. Hay una diferencia. Todos fuimos creados por Dios. Todo fue creado por Él. Pero Dios quería más allá de una creación. Dios quería un pueblo suyo propio. Y por ese motivo hizo al ser humano. Pero escúcheme, el ser humano perdió, ¿verdad?, esa relación, esa comunión con su Dios en el huerto de Edén. Y una de las cosas más difíciles que usted y yo tenemos a veces es cómo mostrarle evidencia a alguien de Dios en nuestras vidas. One of the hardest things sometimes, especially when it comes to our family, is to show them the evidence that that God is in our life. Not only as a creator, but as a child of God. Sometimes our family will look at us and say, you're just joking. You're not a child of God. One of the hardest things is to tell people, hey, I'm a child of God. They mock you. They laugh at you. And they tell you, show me. How do you know? And it's hard. Now, cuando hablo de evidencia, estoy hablando, hermanos, de una demostración clara de un hecho. Cuando hablo de evidencia, estoy hablando de una acción que se puede observar y verificar. Estoy hablando de un testimonio o una prueba sin duda
en nuestras vidas. When I talk of evidence, I'm talking about a clear demonstration of a fact that's real. When I'm talking of evidence, I'm talking of an action that can be observed and verified in your life. When I talk about evidence, I'm talking about a proof testimony in your life. That's what Moses was saying. Moses was saying, Lord, how can I have a proof testimony? How can I verify? How can I demonstrate that it is real, that you have sent me, that you want me to do this? And I believe one of the hardest things sometimes as a child of God is to be able to show others the evidence that you are a child of God. Ahora, este era el escenario de Moisés. Moisés se encuentra hacia una misión que Dios le daba en su vida. Y, ¿verdad? Moisés le dice, Dios, no van a creerme, no van a escucharme, es de más, me van a cuestionar que cómo es que tú me has mandado a esto. Ahora, escúchame. Una de las cosas más difíciles a veces en nuestras vidas es el poder mostrarle a, ¿verdad?, personas y a nuestras familiares de cómo existe la evidencia que soy hijo de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo usted puede mostrarme que es hijo de Dios? ¿Qué me va a responder? If I were to ask you tonight, how can you give me the evidence that you're a child of God? What would you say? By the way, this is important, especially the direction that we're going. Well, the Bible says it. I'm talking in your life. How can you personally, how can you prove me, how can you give me evidence, fact in your life that you are a child of God? I know what the Bible says. But hey, let me tell you this. Satan knows the Bible. He quoted the Bible to Jesus. Not all of it, but he quoted the Bible. Ahora escúcheme. ¿Cómo usted, si yo le diría, muéstreme en su vida, muéstreme esa evidencia de que usted es hijo de Dios, ¿cómo me contestaría? Ah, ya sé, usted, la Biblia lo dice. El que usted me diga, yo sé lo que la Biblia dice. El que usted me muestre lo que la Biblia dice, escúcheme, no es verdad una evidencia directa en su vida, porque todos sabemos, escúcheme, el diablo sabe lo que dice la Biblia. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo es llevado al monte para ser tentado por el diablo? ¿Qué usa el diablo para quererle tentar? Las 3 veces que quiso tentarlo, ¿qué es lo que ocupa el diablo? Esta frase, escrito está. ¿Sabe lo que el diablo estaba diciendo? Esto es lo que dice en la Biblia. Now this is interesting, because when Jesus is taken to be tempted, the devil tempts him, and what is it that he uses? What phrase that he used to tempt, to try to tempt Jesus? It is written. You know what he was saying? Hey, that's what the Bible says. So tell me, how will you prove? How will you give me evidence in your life that you are a child of God? So escúcheme, ¿cómo usted va a mostrarme en su vida esa evidencia que usted es hijo de Dios? ¿Cómo?
I mean, sí, una vez más, sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero el saber no nos da la evidencia. Y es lo que Moisés estaba diciendo: Señor, yo no puedo llegar allá y decirle al pueblo, esto es verdad, lo que tú me has mandado a hacer. Van a pedirme evidencia. Y vemos que Dios le da la evidencia. No una, ni dos, sino ¿cuánto? 3. Ahora, hay mucho bajo ese trasfondo. En tiempos bíblicos, para que algo fuera verídico, fuera cierto, necesitaba haber ¿cuántos testigos o testimonios? 2 o 3. And that was Moses' scenario. He was saying, Lord, I want to go over there and I'm going to tell them, you send me, Lord, but they're going to want evidence. What evidence can I tell them? You know what Moses was saying? I need to show them some evidence that there will be no doubt in their life that you sent me. And by the way, God doesn't give them only 1 or 2, but how many evidence? 3 of them. And there's a meaning to that. In Bible times, for something to be true and be real, there needed to be how many witnesses or how many testimonies? 2 or 3, according to the law. Ahora escúchame. De la misma manera que Moisés miró la importancia de la evidencia de Dios en su vida, cada uno de nosotros debemos conocer qué evidencia existe en nosotros como hijos de Dios. As the same way that Moses looked at the importance of God's evidence in his life, each of us, we must know what evidence exists in us as a child of God. Now that's important. If you don't know how to give evidence in your life that you're a child of God, you're lost. You will not be able to really give a clear testimony of your life as a child of God. So what is it? Ahora escúchame, si tú no puedes, verdad, conocer aquella evidencia que existe en tu vida como hijo de Dios, mira, tú no puedes hacer nada más, te vas a encontrar encerrado. Lo básico que un hijo de Dios debe de saber es cómo dar evidencia en su vida de la existencia de Dios en su vida como su Padre. No como su creador, como su Padre. Mire, para proclamar que Él es nuestro creador hay suficiente evidencia. La manera que el ser humano fue creado, ¿verdad? Es una evidencia que no queda duda de que hubo necesidad de un creador. No hay tal cosa, ¿verdad?, de la evolución, que venimos del chango. Algunos nos portamos como changos, pero no venimos del chango. The truth is that we don't need, to look for evidence of our Creator, God being our Creator, because there is enough evidence on us as our Creator. Just the way human was made, it's enough evidence to prove it. And those that believe that come from the ape, we don't come from the ape. Now, some of us, we might behave like apes, but we don't come from the ape, from evolution. That it just happened. Now, the way human is made, I was looking into an amazing video of our DNA, how the structure and everything. And just little details, how important it is. And the whole proof of this was to show the need of a creator.
But I do believe it is important for us to be able to know the evidence that exists in our life as a child of God. Yo creo que es importante en nuestras vidas el saber, conocer la evidencia que existe en nosotros como hijos de Dios. Moisés dijo: Señor, no me van a escuchar, no me van a obedecer, no me van a creer. Necesito, Señor, algo de ti que pueda, verdad, en sus vidas no quedar duda de que yo he estado contigo. Y Dios da respuesta a eso. Ahora, yo sé, dice, ya, díganosla. ¿Cuál es? I know you're saying, okay, give us the evidence. What is the evidence? What do we say? How can we know? I mean, what evidence is there that you're a child of God? We're getting there. Yo creo que hay un versículo clave en la evidencia si usted es hijo de Dios o solo es creación de Dios a este punto en su vida. I believe there is one important verse that tells us as an evidence if you're a child of God or if you're only a creation of God at this point in your life. What is it? What verse? Go with me, 1 John chapter 5, verse 8, please. ¿Cuál versículo nos da esa evidencia? Vamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. 1 John chapter 5, verse 8. By the way, I'm not going to go in detail, but this is one of the verses before verse 8, verse 7, that been a dialect of scholars above verse 7. And you know why? Because of evidence. Now, I'm not going to go in detail. I don't think we need to do that. Maybe one day I will, but not tonight. Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. 1 John chapter 5, verse 8. Versículo 7, vamos a comenzar. Aquí nos está hablando de evidencias. I'm going to read 7, because we cannot jump for 7. Mire lo que dice. Porque 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuántos? 3. Testimonio es otra palabra que, verdad, se usa como evidencia, como prueba, como verdadero, como verificación. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles 3 son? El Padre, el Verbo y ¿quién? Y estos 3 son ¿qué? Ahora, no voy a entrar hoy, ¿verdad? Hay una controversia, ¿verdad? A veces estos escolapios, cabezones, ¿verdad? Que quieren encontrar algo más, ¿verdad? De lo que ya está allí y quieren enaltecer su sabiduría, ¿verdad? Existe un diálogo, esa es la palabra, hermano Eric. Un diálogo en cuanto al versículo 7, que algunos dicen que ese versículo no existe en los originales, otros dicen que fue puesto más después, otros dicen que eran comentarios, y no voy a entrar en ello. Algún día quizás, pero no hoy. Y obvio, verdad, le voy a decir la razón de ese diálogo es porque evaluando ese versículo, ellos quieren contrarrestar lo que conocemos como la Trinidad.
la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no voy a entrar ahí ahorita. Pero dice que 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. Now, verse 7 says, for there are 3 that bear record in heaven. The word record is another word for fact, testimony. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Now, I told you earlier, this verse 7, it is a debate. It is by scholars. Some say that that verse was not there in the original. Others say that it was included later. Others say that it was a commentary and then it became a verse in the newer versions. It's a whole thing. But I'll tell you what is the major reason why the debate in this verse. Because somehow they want to take this verse out, so that way we cannot have a representation of the Trinity. God Father, God Son, God Holy Spirit. But that's another time, maybe I'll teach on that. But what I want to focus on is it says on verse 7, 3 are the ones that bear record in heaven. Where? In heaven. Record. So en el cielo hay 3, si entendemos el versículo, hay 3 que dan la evidencia que tú eres hijo de Dios. ¿Quiénes son esos 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. So in heaven, there is 3 that give account if you're a child of God or not. Who is it? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Not hard to understand, huh? But we need evidence here on earth. As a child of God, how do I know if I'm a child of God? Pero escúcheme, esa es la evidencia en el cielo. Ahora, en la tierra, como hijos de Dios, necesitamos evidencia en nuestras vidas que somos hijos de Dios. ¿Cómo tenemos esa evidencia? Mire versículo 8. Look verse 8. Y 3 son los que dan testimonio en donde. Look at what verse 8 says. And there are 3 that bear witnesses. Where? In earth. This is interesting. Esto es interesante. Lo que nos está diciendo el versículo 3, que existen 3 evidencias en la tierra, las cuales dan testimonio a nuestras vidas si somos hijos de Dios. 3, perdón. ¿Cuáles son? El Espíritu, el agua y ¿qué? Y estos 3 que concuerdan. Look at what it says there at the second part of verse 8. What are the 3 that bear witnesses on earth? The Spirit and the water and what else? And the blood. And these 3 agree in one. Now, if you're a child of God, if you've been a child of God for a long time, I knew that, I couldn't say that. Hey, but you did it. But we're going to go a little bit more deeper than just say, well, the Spirit, the water, and the blood. We're going to go a little bit more into it. How that evidence is developed in our life. Algunos que quizá ya tienen un tiempo de conocer las cosas de Dios, ahora pues ya, sí sabía, lo que hay que se me había olvidado. Obvio, dice el Espíritu, el agua y la sangre. Pero vamos a ir un poco más cuando habla como testimonio, como evidencia de ello. Primero es interesante que vemos el orden que está allí. Dice 3 son los que dan testimonio en la tierra y hay un orden en ese versículo. ¿Cuál es el primero? El Espíritu. ¿Puede ser el agua antes del Espíritu?
No. Now, one of the things that I want to bring to account for us to realize that there is an order, and it is important because when the Bible gives us order, we got to follow that order. What is the first witness? The Spirit. Not the water, the Spirit. We cannot mix it in our way. No podemos, verdad, brincar y hacerlo, ay, pues yo lo hago de esta. No, la Biblia dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra y nos da un orden importante. Primero, el Espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere del Espíritu ahí? Porque es una palabra muy importante. A veces hay textos que cuando se refiere al Espíritu está hablando, ¿verdad? A nuestro sentimiento, a nuestro sentir. Now, we gotta understand, because the word there says, verse 8, and there are 3 that bear witnesses on earth, and the first one, the Spirit. Now, what is this, what Spirit is it talking about there? Because the word Spirit in the Bible has 2 or 3 different meanings. One of them is related to our feelings. The evidence of God as a child of God in our life is not by a feeling. Because listen, if you have been a child of God for a while, you realize that sometimes your feeling can trick you, and sometimes you feel like a child of God, and other times it seems that you don't feel like a child of God. Ahora, cuando habla allí de espíritu, ¿verdad? Hay una cosa muy importante. No está hablando de nuestro sentimiento, de lo que yo siento, porque escúcheme, si somos honestos como hijos de Dios, hay tiempos en nuestra vida que no tenemos la dificultad de sentirnos como hijos de Dios, pero hay otros tiempos cuando hay cosas en nuestra vida que no deberían de existir. Escúcheme, no nos sentimos como hijos de Dios. Cuando la regamos, cuando fallamos, cuando hacemos cosas indebidas. Cuando habla allí de espíritu, escúcheme, primero vemos que es una palabra que está escrita en mayúscula y hay una razón de ello. No está hablando, cuando está hablando de nuestro sentimiento, ¿verdad? Esa palabra espíritu está en minúscula. Esta está en mayúscula. ¿Por qué? Porque se refiere a alguien muy importante. Se refiere al Espíritu Santo. La primera evidencia en nuestras vidas de que somos hijos de Dios es la existencia en nuestras vidas ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Por cierto, el Espíritu Santo no es un poder, ¿verdad?, eléctrico. Es una persona, es la tercera, ¿verdad?, persona de la Trinidad. ¿Se acuerda que el versículo antes vimos ahí 3 son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Usted ve ahí el Espíritu Santo como está escrito en mayúscula. No es una fuente de energía que nosotros producimos. Now, the very first thing that we need to understand, the very first evidence in our life that we are a child of God, says there is the Spirit. Now, which Spirit? The Holy Spirit. And by the way, the Holy Spirit is not some kind of magnetic power. It is a person. Verse 7, if you see it with me, it says, "For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost." It's not an energy of power.
that we create on our own. El Espíritu Santo, hermanos, es la primera evidencia en nuestras vidas que somos hijos de Dios. Vamos, para que entendamos allí mismo, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. First John chapter 3 verse 24. We're there already in 1 John. Look at 1 John chapter 3 verse 24. Mire lo que dice. Y el que guarda sus mandamientos permanece en ¿quién? En Dios. Esta es evidencia. ¿Tú quieres saber si tú estás en la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabes? Guarda sus mandamientos. That's evidence. Verse 24 talks about evidence. The evidence here is, hey, do you want to know if you well in God's place? Mean that you're having a relationship with Him? Yes. What is the evidence? And he that keepeth His commandments dwelleth in Him. Are you obedient to His word? It's an evidence that you abide with Him. But let's continue reading. And He in Him. And hereby we know that He abides in us by the what? By the Spirit. Which Spirit? The Holy Ghost. Which He has given us. Mire, 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Usted quiere permanecer en la voluntad de Dios, guarde sus ordenanzas. Y dice, y Dios en él. Y en esto, aquí está la clave, y en esto sabemos que Él, ¿quién? Él permanece en nosotros. O sea, habita en nosotros, es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. ¿Cómo sabemos esto? Dice, por el Espíritu que nos ha, ¿qué? Primera cosa que usted y yo necesitamos entender, si hay evidencia en nuestras vidas de que somos hijos de Dios, entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo habita en su vida. The first evidence that we see there, it says that if we are a child of God and He abides in us because we are His child, the very first evidence of that is that the Holy Spirit has been given to us. You say, oh, okay, I'm a child of God because I do have the Holy Spirit in me. Do you? By the way, if He abides in you, that means there's certain things that you should be learning in your life, and there's certain things that the Holy Spirit is guiding you and teaching you in your life. That's kind of interesting. Because He just doesn't give you the Holy Ghost in your life and let you live your own life. There's a reason why He gives us the Holy Ghost. There's a purpose. Ahora, dice usted, pues entonces sí, soy hijo de Dios porque yo tengo el Espíritu Santo. Espere, antes de proclamar que el Espíritu Santo habita en usted, necesitamos ir un poco más profundo ahí, ¿verdad? Porque escúcheme, la razón que Él nos ha dado el Espíritu Santo es porque hay un plan, hay un propósito cuando nos lo da, y usted necesita ver esa evidencia de Él en su vida. Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 1. El tiempo se nos está yendo. Let's go to 2 Corinthians, chapter 1. Time is flying. 2 Corinthians, chapter 1.
verse 21, versículo 21. Primera de Corintios 1, 21. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Aquellos que tienen tiempo de ser hijos de Dios, ¿dónde habita? ¿Alguien sabe? ¿En nuestra cabeza? ¿En dónde? Gracias. Where does the Holy Spirit abide in a child of God? In your head? In your eyes? Where? In our heart. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, hablando de Dios, y el que nos ungió, ¿es quién? Dios. El cual también nos ha, ¿qué? Sellado. Esa palabra es importante, es verdad, es un término que se usa para evidencia, aquello que ha sido marcado como evidencia, es lo que quiere decir ahí, sellado. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las, ¿qué, hermanos? Arras del Espíritu, ¿en dónde? En nuestro corazón. Look at what it says there. For the Son of God, Jesus Christ, who has, verse 21. Now he which established us with you in Christ and has anointed us is God, who has also sealed us. The word seal is a term used for evidence, proof. In Bible times, kings would do a seal. What was their seal for something to be true that was from the king? They had a ring that they seal whatever they sent. If that wasn't sealed, it wasn't from the king. And that's what the word is there, the evidence. For who also sealed us and given the urns of the what? The Spirit in our hearts. El Espíritu Santo es una evidencia que es dada a aquellos que pasan a ser hijos de Dios. No es algo que existe en nosotros simplemente porque somos creación de Dios. Ahora, ¿eres hijo de Dios o creación de Dios? Donde tú te encuentras ahorita. Si tú proclamas ser hijo de Dios, entonces tú estás proclamando que el Espíritu Santo habita en tu corazón. Por cierto, aquellos que sabemos que sí somos salvos y que el Espíritu Santo mora en nosotros, le conocemos que existe en nuestras vidas. Now, the evidence, if you are just a creation of a child of God, is one. Or the first evidence, is the Holy Spirit abiding in you. By the way, those that are child of God and the Holy Spirit abides in you, you know it's there. We haven't got time to go in details, and we will next week. How the Holy Spirit, how can we tell that the Holy Spirit abides in our life? There's certain things that we will see in our life, and we will go into next week. Ahora, escúcheme. No nos va a dar el tiempo para continuar y poderle dar aquellas evidencias personales que usted va a poder reconocer en su vida cuando el Espíritu Santo existe en su vida. Lo vamos a ver la próxima semana. Porque yo creo que esto es importante. No es solo proclamar la evidencia que el Espíritu Santo habita en mí. Si el Espíritu Santo, escúcheme, habita en nosotros, hay ciertas evidencias
que vamos a ver en nuestras vidas. Y la próxima semana las vamos a ver. Ahora, esa es la primera evidencia. Ahí comienza todo. Si tú te proclamas hijo de Dios, pero no tienes no tienes la evidencia en tu vida del Espíritu Santo siendo parte de tu vida, escúchame, yo me preguntaría de veramente si soy hijo de Dios. ¿Y cómo obtengo el Espíritu Santo en mi vida? El Espíritu Santo es dado a nosotros cuando profesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Es algo que Él nos da. You say, how do I get the Holy Spirit then? If I don't have it, how do I get it? Well, it's given to us when we make a confession of faith in the Lord Jesus Christ. He gives it to us. You say, how do you do that? See me and I'll let you know. Dice, ¿y cómo hago esa profesión de fe para poder obtener el Espíritu Santo en mi vida? Porque yo quiero evidencia en mi vida que soy hijo de Dios y no la tengo. ¿Cómo hago? Si usted no sabe qué es la profesión de fe, míreme después del servicio y yo hablo con usted. Yo le enseño. Pero escúcheme. Él vendrá otra vez. Y en el cielo hay 3 que van a dar testimonio si usted y yo somos hijos de Dios. Pero aquí en la tierra, mientras Él viene, escúcheme, es importante que podamos mostrar evidencia como hijos de Dios que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la primera evidencia? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Now listen, in heaven there will be 3 witnesses if you're a child of God or not. But until He comes, it is important as a child of God that we present evidence that we are a child of God. We got to be the light. And the very first evidence in our life that we're a child of God is the Holy Spirit dwelling in our life. Can you proclaim that the Holy Spirit dwells in your life? Well, by the way, next week I'm going to give you evidence that should be in your life when the Holy Spirit abides in your life. La pregunta es, ¿habita el Espíritu Santo en mi vida? ¿Tengo esa evidencia? La próxima semana vamos a ver evidencias en nuestras vidas que proclaman que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.